han hablado vienen las tres: fe, esperanza y caridad de ustedes, que son los que los escucharon. En ese sentido, yo quiero decirles cuál es la realidad. Yo hace 41 años que estoy en el Poder Judicial, de los cuales más de 25 soy juez de primera instancia de Cámara, con lo cual lo que he escuchado es un canto a la fe, sin que la realidad concuerde con lo que ellos acaban de decir. Primero, en materia de Banco Central, el Banco Central impone multas que van desde 100.000 pesos a 2 millones de pesos o más. Esas multas las impone el Banco Central en un trámite administrativo. Esas multas son recurribles por recurso directo ante la Cámara Contencioso Administrativo con efecto devolutivo. ¿Esto qué quiere decir? Que como se trata de actos administrativos que tienen ejecutoriedad, la persona debe pagar los 2 millones de pesos, aunque disputa ante la Cámara Contencioso Administrativo de la que yo soy parte el valor de esta multa. Me va siguiendo que todos los consejos que se han dado acá de la seguridad del imputado, el derecho de defensa, etcétera, etcétera, no se cumplen para nada. Si uno no paga, sin estar firme el acto jurídico, que es la sanción que dispuso el Banco Central, se puede ejecutar, con lo cual uno podría estar obligado a pagar más costas, más intereses, más honorarios, y después, en el juicio que se sigue ante la Cámara dejar sin efecto el acto administrativo. ¿Me entendieron? ¿Quedó claro? Muy bien. Como verán, lo que se ha hablado acá es de fe, esperanza y caridad. Segundo punto. La Sala Cuarta de la Cámara Contencioso Administrativo declaró la inconstitucionalidad de esta norma y dijo: es imposible que alguien que no tiene una sentencia condenatoria firme, como sería en sede penal, cumpla la condena mientras está discutiendo en la Corte la condena que puede ser dejada sin efecto. Fue a la Corte y la Corte lo declaró, la dejó sin efecto, con lo cual esto sigue estando vigente. ¿Qué hacemos nosotros en el contencioso administrativo? Imagínense ustedes que una persona normalmente no tiene 2 millones de pesos en su casa para pagarlos y seguir viviendo. Dictamos medidas cautelares dentro del recurso directo que se interpone ante la Cámara y de tal forma mantenemos en suspenso la ejecución fiscal hasta que dictemos la sentencia definitiva. Para que tengan ustedes una idea de lo que esto puede tardar, a mí me acaba de entrar la sentencia en mi sala un expediente que se llama Banco Regional del Norte, que fue un banco cerrado por Martínez de Oz, no en la última dictadura, sino en el anterior gobierno militar. ¿Entienden? Es decir, hace tantos años que ya nos olvidamos de esto. El expediente lleva 18 años en la sala, desde que la sala se creó, que está abierto a prueba. Con esto quiero decirles que lo que decía Juan Gustavo respecto a este avance que ha hecho la Corte es un avance en un caso. La Corte sigue manteniendo el criterio de que primero pague y después vaya a ser judicial. Es lo mismo que si yo dijera, con una sentencia de condena en materia penal, y con esto estoy englobando tanto el tema anterior como cumpla la condena y luego de cumplir la pena. Pásese 10 años adentro o haga perpetua y después cuando cumpla la perpetua puede apelar. ¿Queda claro? 2 millones de pesos es parecido a una cadena perpetua. ¿Por qué? Porque uno va preso o se va del país o se escapa. Primer punto. Segundo punto. Los entes reguladores, de los cuales se habló aquí de nuevo la creación de un ente regulador en el proyecto. Además felicito a los tres panelistas. La creación de un ente regulador. Los entes reguladores creados en Argentina en el año 90, todos preveían el llamado concurso. Nunca, del 90 al 2012, se llamó a concurso para cubrir ningún cargo. Nosotros tuvimos un juicio en la sala donde una ONG pidió que se llamara a concurso por lo menos en uno de los entes reguladores, que era el Enargas.
En la sala le hicimos lugar, está apelado ante la Corte, con lo cual todavía no sabemos qué va a pasar. Con esto quiero decirles que nuevamente estamos hablando de fe, esperanza y caridad. Tercer punto. La ley 11683, que es la ley que regula las sanciones que puede imponer la DGI y son apelables ante nosotros, igual que el Código Aduanero, en aquellas situaciones que no son delitos, sino que son sanciones. Vuelvo al panel anterior. Hay un juez que puede resolver si algo es contrabando, y si no lo es contrabando es algo menor. Lo manda a la justicia contencioso administrativo para que lo sancionemos por vía de sanciones menores que son infracciones aduaneras. Esas infracciones aduaneras, tanto el Código Aduanero como la 11683 dice que el poder de revisión que puede tener el Poder Judicial es en principio nada más que de legalidad, debiendo tener por cierto los hechos determinados por el Tribunal Fiscal, que es un tribunal administrativo. ¿Me van siguiendo? Con lo cual, nosotros en principio no podemos entrar en la prueba producida ante el Tribunal Fiscal. Más aún por si les queda duda. Tanto la 11683 como el Código Aduanero le permite al Tribunal Fiscal resolver sobre aquello no discutido por las partes. A ver si entienden. Fulano dijo que pagó, Mengano dijo que no pagó. El Tribunal Fiscal resuelve otra cosa. Con lo cual, hay veces pasaron discutiendo durante 2 o 3 años un tema que el Tribunal Fiscal lo resuelve por otra cuestión. Esto lo puede hacer porque se entiende que lo que se persigue no es la disponibilidad de las partes en el proceso, sino la intención última del Estado, que es que haya una renta que entre a las arcas del Estado. Esto provoca que nosotros en la Cámara detectemos la nulidad de estas sentencias, porque hay una indefensión absoluta. Para cuando llegan a Cámara se han pasado discutiendo y haciendo una estrategia los estudios de abogados que no tienen nada que ver con lo que se resuelve. La Corte sigue manteniendo la constitucionalidad del solve repete, no solo para las materias que son de tipo de DGI, sino para aquellas que son sanciones, en cuyo caso ya no hay argumento, porque las sanciones no entran dentro del presupuesto. Las sanciones que son sanciones por incumplimientos infraccionales de alguien que cruzó una luz colorada, de alguien que no tiene la autorización de los matafuegos, es decir, nadie prevé en el presupuesto anual de la Nación esos hechos. Nosotros estamos dictando medidas cautelares también en estos supuestos, permitiendo que no funcione el solve de repete, es decir, le permitimos a la parte poder apelar siempre que nos dé razones suficientes. Ojo, esto sigue utilizándose en la CNRT, se sigue utilizando en entes nuevos, en los que uno tiene que pagar tantos boletos mínimos para poder apelar. ¿Qué más me quedaría por hablar? En el último fallo que habló Juan Gustavo de la Corte no declara la prescripción, no se mete en la prescripción. Más aún, como él bien aclaró, la Cámara nuestra acaba de sacar un fallo plenario sobre qué se entiende por prescripción, porque el Banco Central mueve el expediente cada 5 años, o cada 6, porque se está por cada 6 libra un oficio. A los 6 años habrá prueba, a los 6 años llama un testigo. Entonces, se llegó a plenario que todos esos actos interrumpían la prescripción. Lo que ha hecho la Corte es: ningún proceso puede durar indefinidamente y nadie puede estar sujeto a un proceso 20 años, porque lo que está asegurando no es ni la prescripción ni la duración del proceso, sino que está resguardando el derecho humano esencial a sentirse libre. Quien tiene un proceso 20 años es como quien tiene un casamiento 35. Una cosa espantosa. ¿Por qué? Porque siempre tiene algo que lo está persiguiendo, taladrando la cabeza, manteniéndolo incómodo, no sabiendo cómo vuelve a la casa, si
policía o no va a estar la policía, etc. Es decir, vivir o divorciado también, es también horroroso. Lo que les quiero decir es que la situación de alguien que tiene un proceso abierto durante 20 años, ojo, a veces con la imposibilidad de sacar préstamos, con la imposibilidad de salir del país, con la existencia de una quiebra fraudulenta, no sé si se dan cuenta de lo que eso significa. Lo que la Corte ha dicho es, esto no puede ser, porque esto no es Estado de Derecho, esto no es preservar un derecho humano. Reitero, lo que yo les quería explicar es que estoy orgulloso de los jóvenes que tenemos, estoy orgulloso de poder estar acá, estoy orgulloso de que sigan teniendo fe, esperanza y caridad y hacerles entender que lo que ellos están planteando como avances son avances, pero por los que van a tener que luchar muchísimo. Porque si ustedes escuchan esto y se van al tribunal, les va a pasar como pasa con los libros de Gordillo, que son maravillosos, y después uno va a tribunales y se da cuenta que Gordillo dice lo que él piensa, no lo que los tribunales dicen. No sé si les ha pasado. Gordillo dice, tal cosa es inconstitucional, y no la dijo nadie, él opina que es así. Y yo he visto abogados que vienen y dicen, porque Gordillo dice que es inconstitucional, nosotros tenemos una chorrera